La extraña desaparición de la niña Sofía en el Prado. Hola a todos, bienvenidos. En la tranquila comunidad del Prado, una niña de 6 años, llamada Sofía, desapareció sin dejar rastro una tarde de verano. Su desaparición sacudió a la comunidad entera, pues el Prado siempre había sido un lugar seguro y pacífico. Los padres de Sofía, Marta y Carlos, no podían entender cómo había desaparecido su hija mientras jugaba en el patio trasero de su casa. La policía local comenzó una intensa búsqueda, investigando cada rincón de la comunidad. Los vecinos formaron equipos de búsqueda y se unieron a las autoridades, revisando parques, bosques y edificios abandonados. Sin embargo, con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a Sofía se desvanecía un poco más. Durante las investigaciones, surgieron varios rumores y teorías. Algunos vecinos decían haber visto a una figura extraña merodeando por la comunidad en los días previos a la desaparición. Otros mencionaban haber escuchado risas infantiles provenientes de una vieja casa abandonada en las afueras del Prado, una casa que llevaba años vacía y que los niños de la comunidad evitaban por considerarla embrujada. El detective encargado del caso, Javier, decidió investigar la casa abandonada. Junto con su equipo, entró en la casa en ruinas, encontrando solo polvo y escombros. Sin embargo, en el sótano, hallaron una pista crucial, un lazo rosa que pertenecía a Sofía. Este descubrimiento renovó la esperanza de encontrarla con vida. Mientras tanto, Marta y Carlos, desesperados por encontrar a su hija, comenzaron a investigar por su cuenta. Recibieron una pista anónima en forma de una carta dejada en su buzón. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, les indicaba que buscaran en el bosque al norte de la comunidad. Decididos a seguir cualquier pista, Marta y Carlos se adentraron en el bosque esa misma noche, iluminados solo por linternas y guiados por la esperanza. El bosque era denso y oscuro, y cada sonido parecía amplificado por el silencio de la noche. Cuando Marta y Carlos se adentraron en el bosque, la noche se cernía sobre ellos con un manto de oscuridad denso y opresivo. A cada paso, el crujir de las hojas secas bajo sus pies resonaba como un eco siniestro que les recordaba su vulnerabilidad. El aire estaba cargado con una extraña humedad que calaba hasta los huesos, mientras un viento gélido silbaba entre las ramas, creando melodías espectrales. A medida que avanzaban, ruidos inquietantes empezaron a rodearlos. Al principio, eran apenas susurros, un roce de hojas o el chasquido de una rama quebrándose. Pero pronto se convirtieron en gruñidos y aullidos que parecían provenir de criaturas que no pertenecían a este mundo. Sombras fantasmales se deslizaban entre los árboles, moviéndose con una agilidad antinatural que desafiaba la lógica. Marta y Carlos intercambiaban miradas de temor, sus corazones latiendo con fuerza desbocada. Cada sombra, cada ruido, aumentaba su miedo, pero era más fuerte el deseo de encontrar a su hija, la pequeña de solo 6 años que había desaparecido sin dejar rastro. La desesperación y el amor por ella les daban el coraje necesario para seguir adelante, a pesar de la sensación constante de que algo siniestro los acechaba desde las profundidades del bosque. Sus mentes jugaban trucos crueles, imaginando ojos brillantes y dientes afilados esperando entre los matorrales. Sin embargo, Marta y Carlos se aferraban a la esperanza, convencidos de que encontrarían a su hija y la llevarían a salvo de vuelta a casa, sin importar los horrores que debieran enfrentar. Tras horas de caminar y sentir que estaban perdidos, encontraron una vieja cabaña medio oculta entre los árboles. La cabaña estaba abandonada, pero en el suelo encontraron otra pista, un dibujo infantil de una casa, con una flecha apuntando hacia una colina cercana. Con el corazón acelerado, Marta y Carlos se dirigieron a la colina. Al llegar, encontraron un antiguo cobertizo, cubierto de hiedra y casi invisible a primera vista. Alrededor del cobertizo, el aire se sentía pesado, como si el lugar guardara secretos oscuros. Se acercaron con cautela y, al abrir la puerta, un crujido rompió el silencio de la noche. Dentro del cobertizo, el aire era frío y húmedo. La linterna de Carlos iluminó cajas viejas y herramientas oxidadas. En un rincón, casi oculto por una pila de maderas, encontraron un compartimento oculto. Marta se agachó y, al abrir la pequeña puerta, escucharon un susurro que reconocieron de inmediato, era la voz de Sofía.
Llamaron a la policía, y juntos entraron en el cobertizo. Allí, en el pequeño compartimento, encontraron a Sofía, asustada pero ilesa. La niña contó que un hombre extraño la había llevado allí, pero que nunca le hizo daño. Gracias a su valentía y a la incansable búsqueda de sus padres y la comunidad, Sofía fue rescatada. La noticia de su rescate llenó de alegría al Prado. La comunidad celebró su regreso con una gran fiesta y Sofía fue recibida como una heroína. Aunque la identidad del hombre que la secuestró nunca se descubrió, la experiencia unió a la comunidad más que nunca. La casa abandonada fue finalmente demolida, y en su lugar se construyó un parque en honor a Sofía, un recordatorio de la fuerza y la esperanza que mantuvieron viva a una pequeña niña y a una comunidad entera. Pero que nunca le hizo daño. Gracias a su valentía y a la incansable búsqueda de sus padres y la comunidad, Sofía fue rescatada. La noticia de su rescate llenó de alegría al Prado. La comunidad celebró su regreso con una gran fiesta y Sofía fue recibida como una heroína. Aunque la identidad del hombre que la secuestró nunca se descubrió, la experiencia unió a la comunidad más que nunca. La casa abandonada fue finalmente demolida, y en su lugar se construyó un parque en honor a Sofía, un recordatorio de la fuerza y la esperanza que mantuvieron viva a una pequeña niña y a una comunidad entera. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y si quieres, suscríbete al canal.